Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que terminó el día 15 de junio, Día del Padre. Grabo para usted el lunes 16, cuando está arrancando la reunión del G7 en Kananaskis, si no me equivoco, en Alberta, en Canadá. Esperamos que todo vaya bien para la señora Sheinbaum, que se fue en vuelo comercial. Ya ve que les encanta la farsa. Hubiera sido mucho más barato tener un avión presidencial, porque la señora no va sola, va acompañada al menos por 3 secretarios y me imagino pues un cierto número de auxiliares, asistentes y demás, pero pues es la farsa, ¿no? La semana estuvo marcada en la relación México-Estados Unidos por el enfrentamiento. Usted recuerda, lo comentamos el martes pasado, movimientos en Los Ángeles con cierta violencia, muy localizados, pero que aprovechó el señor Donald Trump para escalar en lo más posible el enfrentamiento. Envió a la Guardia Nacional, algo ilegal, porque eso le corresponde a los gobernadores solicitarlo y no fue el caso. Luego envió Marines también para que detengan gente. Esto es producto de la manera arbitraria como está actuando la agencia que se dedica a inmigración y aduanas, y en inglés le dicen ICE por sus siglas, que para poder cumplir el deseo del señor Trump de expulsar 1 millón de personas al año, pues tienen que detener y expulsar a 3,000 cada día. Y esto no es una cosa trivial. No están pudiendo hacerlo de acuerdo a las reglas que ellos mismos tienen establecidas. Y entonces, pues están actuando de forma arbitraria. Hay detenciones de personas sin identificación, sin uniformes. Detienen de acuerdo a cómo los ven, ¿no? Esto en Estados Unidos se llama racial profiling y está prohibido por la ley también, pero lo están haciendo igual. Y hay también evidencia de estos grupos paramilitares cercanos a Trump que están actuando, como se decía hace muchos años, como vigilantes, y están pues ayudando a ICE a detener personas y expulsarlas. Estas arbitrariedades han generado una gran reacción de los migrantes, que tienen toda la razón en no soportarlo, y que se manifiestan. En el caso de Los Ángeles, esta manifestación llegó en un cierto lugar a cierta violencia que, como siempre, es muy mediática y que, insisto, la aprovechó el señor Trump. Hoy mismo, lunes 16, puso un larguísimo tuit el señor Trump insistiendo en que tienen que expulsar a millones porque son abusos de los migrantes que llegan y utilizan el estado de bienestar y que son criminales, todos esos cuentos que ya conoce usted. Esto le sirvió a Trump para quitarse de encima las acusaciones de Elon Musk de que el señor es un pedófilo, porque aparece, dice Musk, en los archivos del caso de Epstein. Eso ya se borró, entonces ya le sirvió para distraer, pero también le sirve en este ánimo que tiene, insisto, de concentrar el poder en su persona y hacer caso omiso de la ley. En el mensaje que publicó hoy se refiere específicamente a Los Ángeles, a Chicago, a Nueva York, que son ciudades gobernadas por demócratas. Él quiere borrar a los demócratas. Ya las encuestas de popularidad o aprobación del señor Trump lo ponen en terreno negativo, incluso en el caso de migración, que era en donde estaba mejor posicionado. Todo lo demás ya era negativo. En migración traía números positivos, ya se vinieron abajo, porque la mitad de los estadounidenses no está de acuerdo con este tipo de actuación. Otra vez, son formas arbitrarias que no son legales, pero ya ve usted. Como parte de esto, la secretaria de Homeland Security, la señora Kristi Noem, hizo uso de unas declaraciones de la señora Sheinbaum de hace unas semanas, que la señora pues dijo que nos íbamos a movilizar en caso de que aplicaran este impuesto de 3,5% a las remesas.
Por eso no es bueno que los presidentes hablen, porque pues se pueden equivocar mucho y eso es una equivocación absurda. La señora Noem dijo que Sheinbaum estaba movilizando a los migrantes y esto era un ataque directo. Evidentemente manipuló la grabación, pero pues ¿para qué la tiene uno desde el principio, no? Sheinbaum salió luego a decir que eso no era así, que ellos piden a los migrantes tranquilidad. Eso mismo pidió el gobernador de California. Se fueron tranquilizando un poco las cosas. Antes de que empezara a bajar la presión, al senador Alex Padilla, que llegó a un evento donde estaba la señora Noem para preguntarle por qué estaban actuando como lo hacían, los guardias de seguridad lo empujaron, jalonearon y hasta le pusieron esposas al senador. Y esto pues generó una reacción fuerte en términos políticos, que también se borró rápido porque este sábado en la madrugada un personaje ahí en Minnesota se dedicó a asesinar diputados, demócratas, por cierto. Logró asesinar a la señora Hortman y a su marido, al señor John Hoffman y su mujer. No los mató, pero los dejó heridos. Y según veía yo, dice la policía que fue a buscar a otros dos, pero no los encontró. Se está deteriorando mucho el ambiente político en Estados Unidos, que era lo que se podía esperar con un personaje como Trump, que de cualquier manera el sábado celebró su cumpleaños con un desfile militar. Yo creo que esperaba un desfile como los que le hacen a Putin o a Xi Jinping o al gordito de Corea del Norte, pero no, los soldados marcharon porque los obligaron a hacerlo, pero se veía claramente que no estaban a gusto, de manera que no marcharon, ahí iban caminando, ¿no? Como si fueran en la playa. No hubo público, pero sí hubo ese mismo sábado manifestaciones en centenares de ciudades de Estados Unidos a la consigna de no queremos un rey. Es, yo creo que muy importante esto, lo comentaba yo en mi artículo de hoy lunes. Estados Unidos se funda bajo la referencia de la República Romana. Y en la República Romana, si había una consigna importante, era esa: nadie debe ser rey de Roma. Con base en esa consigna es que Casio Bruto y otros 20 senadores deciden acuchillar a Julio César, porque decían se quiere convertir en rey. Yo creo que el señor Trump no conoce ni qué pensaban los padres fundadores de Estados Unidos, ni mucho menos la historia de Roma, pero es la esencia de Estados Unidos. No queremos un rey. Entonces, a ver cómo se dan las cosas allá. Insisto, para el tema del G7, pues en el momento que estoy grabando no tengo información, lo dejo para la próxima semana. Durante este fin de semana hubo un evento global también muy importante, que es el ataque de Israel a Irán. Irán había seguido avanzando en su programa nuclear, andaba pastoreando a Trump, diciéndole que ahora sí, que ya, y la verdad es que seguían avanzando. Entonces, para Israel eso era una gran preocupación y en algún momento iban a atacar. ¿Por qué este fin de semana? Porque el señor Netanyahu traía mucha presión política interna, querían aplicarle una moción de censura que en caso de removerlo del poder lo va a llevar a la cárcel. Netanyahu trae muchos problemas asociados a corrupción, por eso no quiere dejar el poder y por eso mantiene los conflictos y por eso decidió hacer ahorita el ataque a Irán. Todo esto viene de cuando el señor Trump en su primer gobierno echó abajo el acuerdo que traía Obama con Irán para impedir la construcción de las bombas. Trump, como siempre, dice que todos los demás son unos inútiles y entonces dijo, este se va al demonio. Y pues eso le permitió a Irán un avance consistente en su programa nuclear, que pues ya está cerca o estaba cerca de tener suficiente uranio enriquecido. De ahí a hacer la bomba tarda un buen rato, ¿eh? No cree usted que era así inminente, pero Israel no quería tener este riesgo. Irán es el enemigo de Israel desde hace un buen rato. Irán es quien está detrás de Hezbollah, de Hamas, de los Huthis ahí en Yemen, y a través de esto pues estaba continuamente presionando a Israel, entonces ya decidieron atacar. Como cualquier enfrentamiento de este tipo, es una guerra, hay un montón de sufrimiento involucrado, es una gran tragedia, pero pues
muchas ocasiones no hay otra salida ante el riesgo de que si no atacas primero, el otro puede tener fuerza suficiente para acabar contigo. En este momento, hasta donde he visto, Israel ha destruido la capacidad aérea de Irán y con eso, pues, Irán está prácticamente derrotado. Pero aparentemente Netanyahu no quería nada más acabar con el riesgo nuclear, sino tumbar el gobierno de los ayatolas, que es el origen de los problemas más recientes de Israel. Entonces vamos a ver en qué acaba esto. Insisto, pues es una tragedia humana, todas las guerras lo son. Nosotros aquí en México tuvimos el día de ayer domingo la sesión del Instituto Nacional Electoral en donde se declaró válida la elección del Poder Judicial. La evidencia de que hubo una gran cantidad de irregularidades, del uso de los acordeones que ya platicamos aquí. Era clarísimo que esta elección debía haber sido anulada. Hubo 3 consejeros al menos que eso estuvieron insistiendo, 3 personas que dieron la batalla en 2024 para impedir la sobrerepresentación y lo volvieron a hacer hoy, tratando de evitar que esta farsa se volviera realidad jurídica, pero pues perdieron porque son minoría. Yo desde aquí pues quisiera reconocer el trabajo de Jaime Rivera, Dania Rabel y Claudia, los 3 consejeros que han luchado porque no se llevara a cabo el golpe de Estado, pero perdieron. Perdieron porque son minoría. Y es exactamente lo mismo que Aguilar Camín estuvo platicando la semana pasada en sus artículos, frente a quienes se quejan de que la oposición no actúa. Pues ¿cómo va a actuar, hermano, si no tenemos la fuerza suficiente, la oposición en el Congreso o en ninguna parte para detener las arbitrariedades que están haciendo los señores y señoras de Morena? No hay forma. Por eso era tan importante la elección del año pasado y por eso insistimos tanto, pero pues no todo el mundo se dio cuenta del tamaño del problema en el que íbamos a estar. Y esto ahorita no tiene remedio, no tenemos forma de evitar estas arbitrariedades. Vamos a tener menos ahora, ya que tenemos a este nuevo Poder Judicial que en septiembre entrará en funciones. Prácticamente estos meses ya no se puede hacer nada porque hay que empezar a entregar a los que van a empezar. Los que llegan, hay una cantidad no menor de criminales, lo están reportando los medios, y hay una cantidad grandísima de personas sin experiencia ni conocimiento de lo que significa ser un juez o un magistrado. O peor, los que llegan a nivel de ministro en la Corte, pues tampoco tienen experiencia. Las únicas que tienen experiencia son las 3 que son hoy ministras y lo van a seguir siendo. De esas 3, una no entiende nada, que es la señora Batres, y las otras 2, bueno, pues usted ya las conoce, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan, pero seguro no va a estar muy bien. Insisto, es algo que sabíamos que iba a pasar y que insistimos mucho, pero pues no se logró nada, ¿no? Esta semana, poquito de información económica, nada muy significativo. Hoy se publicó el dato oportuno del consumo, que es una aproximación, que dice que, bueno, pues en abril y mayo las cosas siguieron mal. No muy mal, pero mal. Y lo mismo nos dijo la actividad industrial la semana pasada. Por cuestiones de ajuste estacional parece que hay un pequeño repunte, pero yo sigo con mis dudas al respecto porque desde la pandemia los ajustes estacionales han estado teniendo dificultades. No es fraude ni nada por el estilo, es simplemente un problema de aplicación de los métodos, no se llaman estadísticos, los métodos de series de tiempo que se utilizan para corregir los efectos estacionales. Entonces, pues a lo mejor no es así. Pero tampoco es que estemos en crisis, Esto hay que insistirlo. Hay una recesión económica. La economía en lo general está creciendo menos y en muchos sectores ya hay contracción. Eso es lo que se llama una recesión. Pero una recesión no tiene que ser nada trágico, ¿no? Entonces, ahorita no hay ninguna evidencia de que haya crisis, para que no se me ande espantando. Pero sí tenemos, pues, muy claro que no tendremos crecimiento económico este año. Algunos de los analistas ya están esperando una leve contracción, otros siguen con un leve crecimiento y en promedio andamos prácticamente en ceros para este año.
Esto evidentemente puede cambiar. Podría de alguna manera empezar a mejorar la negociación con Estados Unidos y dejar claras las reglas para que entonces haya inversión y se pueda exportar. Pero eso depende mucho del señor Trump, que ya sabe usted que no decide nada claro, todo lo está moviendo todo el tiempo, y eso pues ha generado ya incertidumbre global que se suma a nuestra propia incertidumbre y a la crisis fiscal que es así tenemos, para dar como resultado este estancamiento que tenemos hoy enfrente. Última cosita para comentar, en España finalmente ya se hizo totalmente claro que el señor Pedro Sánchez, insisto, es idéntico a López Obrador, nada más que alto, joven y guapo. Pero es un problema. Y el señor está en el poder gracias, por un lado, a la corrupción y por otro lado, a su negociación con grupos políticos separatistas o incluso terroristas. Esto que ya habíamos comentado alguna vez y que ha provocado que personas que viven en España, son españoles, se enojen conmigo, pues ya es claro, ¿no? Ya salió un reporte, una investigación de la Guardia Civil confirmando la corrupción y las negociaciones que han hecho los que están hoy en el poder para mantenerse en él en contra, creo yo, de la ley y evidentemente de la democracia. Hoy se defendió el señor Pedro Sánchez, como siempre, haciéndose la víctima, diciendo que los otros son peores, que él no sabía, pero sí sabía. Vamos a ver. Yo creo que si no fuera porque el señor Feijóo, el líder del Partido Popular, no es muy bueno, ya hubieran quitado a Pedro Sánchez de la presidencia, pero bueno, pues son asuntos de los españoles. Pero esto ya nos ayuda otra vez a confirmar lo que habíamos platicado desde el año pasado. No es nada más México, es un fenómeno global. Y por eso esta idea que tienen muchos de que hay que irse de México, pues está muy bien, mano, nomás que no queda claro a dónde. Irse a Estados Unidos para que ICE te vea mexicano y te expulse del país, o irte a España, donde el camino hacia el obradorismo es muy evidente. ¿A dónde se mueve uno, no? Entonces, pues sí está complicado esto, es global y es un fenómeno que yo insisto va a tardar todavía un rato. Lo habíamos platicado en los programitas de largo aliento. Esto debe durar todavía entre 13 y 15 años más para que medio se estabilice. A lo mejor antes se logra algo, pero todavía en este momento no se ve la luz, al contrario. Tenemos cada vez más señales de que el entorno global se seguirá deteriorando. Entonces, pues, paciencia, aquí en México o donde esté usted. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.